¿Por qué venimos a estudiar yoga india? Bueno, no hay una respuesta unánime a esto, ni todos vienen por el mismo propósito. Pero eso sí, a todos les encanta el yoga y a todos les encanta estar en India. Soy Gastón Anterre de India Yoga Vibes y hoy vengo a presentarte la experiencia de 6 estudiantes de yoga de todas partes del mundo, tanto de Europa, de Sudamérica y de Asia, que vienen todos los años a aprender yoga aquí. Yo me acerqué al yoga porque tuve una época con mucha ansiedad y los momentos del yoga eran los únicos momentos que yo podía estar, o sea, que realmente conseguía calmarme, ¿no? Yo no tomaba ningún medicamento ni nunca nada, entonces como que lidiar con la ansiedad 24 horas al día es heavy porque es una sensación muy incómoda. Entonces para mí los ratitos de ir a yoga, de estar en yoga, era como el ratito de sentirme reconfortada, ¿no? Entonces luego creo que cada uno tiene su approach y luego cada uno llega a un nivel o cada uno tiene su relación con el yoga según lo que a cada uno le interese y a cada uno le compense. Y la sensación que yo tengo al venir aquí a India es que la gente que viene aquí es gente que se ha acercado al yoga por la razón que sea, pero cuando vienen aquí siempre hay como un algo más, ¿no? Como que pasas un poco del aspecto, no es que pases del aspecto físico, sino que el aspecto físico es importante, pero a través de ese aspecto físico buscas un poco más el control mental y espiritual, ¿no? De que creo que es algo que nos une un poco a toda la gente de Occidente que venimos aquí. Bueno, es mi sensación. Unos más, unos menos, cada uno en su nivel y cada uno metido en su película, pero como que todos buscamos algo más, ¿no? No es solo el aspecto físico de decir, ah, pues sí, el yoga es mi hobby, me voy a trabajar y cuando salgo me voy 2 días a la semana a mi clase de yoga porque me sienta fenomenal, que eso está súper bien y me parece perfecto. Pero creo que la gente que da el paso de venirse aquí un tiempo a practicar es porque tiene un poco más de un enfoque un poco diferente, ¿no? Un enfoque ya como de algo realmente, no verlo como un hobby, sino que es como un camino. No he practicado yoga en otro sitio en India que no sea en Rishikesh, pero aquí he conocido gente maravillosa, gente que igual me gusta menos, pero que todo el mundo tiene como una actitud ante el yoga como bastante firme, como de tomarse en serio la práctica. Y que el yoga es algo como importante en su vida, ¿no? No como un adjunto o no como un hobby más, sino como que es un aspecto fundamental vital en tu vida, en la vida de la gente. Y claro, venir aquí, estar con gente que generalmente, bueno, hay gente que tiene trabajos que pueden hacerlo desde aquí, ¿no? Y les ocupa unas horas, pero generalmente aquí estamos todos trabajando pocas horas, y como que la actividad central es el yoga. Y entonces a mí es que me parece tan bonito poder compartir, que compartes todo, ¿no? Porque compartes la hora de ir a la autopráctica, compartes las clases, y entonces luego compartes lo que te parece, lo que no te parece, cómo te sientes, cómo no te sientes, cómo te influye, cómo te influye energéticamente el cómo están siendo las clases o el cómo estás realizando tú la autopráctica. Me parece precioso. ¿Cómo se plantea el yoga aquí? O por lo menos con Usha, porque ya te digo que tampoco conozco mucho más que Usha y Surinder, que son las clases que he ido aquí. Está planteado como pues como un camino de vida, ¿no? Como un camino vital, y también es como lo ves, como lo vive Usha, como lo vive Ekta, es la parte central de su vida, ¿no? Y cómo se dan las clases y cómo ellos pueden acercarse a los alumnos de una manera más como exigente, me parece súper enriquecedor, porque creo que ese approach en Occidente muchas veces como profesor no lo pueden tener con los alumnos. Primero porque la gente no está involucrada de la misma manera, y segundo porque igual en Occidente como que si alguien te pega un grito es como a mí no me grites, ¿no? O sea, o alguien que te dé un toque o algo así, y está visto un poco más como culturalmente estamos acostumbrados a que eso como que está muy mal visto. A mí personalmente, bueno, mi profesor en Mallorca, Usha, a mí me viene bien que alguien venga y me diga, ¿qué estás haciendo? O que incluso que me den en un punto, porque a mí se me va la mente.
Entonces a mí me parece un regalo de la vida poder venir aquí y practicar y aprender. So I came to India 5 years ago. That time I finished my university study and I lost my way actually. I want to find myself, to find what I really like. So I started a journey in Southeast Asia from Vietnam, Laos, Cambodia towards Myanmar, Pakistan, and finally I arrived in India. And I feel this country is different. It's on the one hand, it's kind of messed up. A lot of people, traffic, everything. But on the other hand, I feel something very deep. So I choose to stay here and to start my study. So before India, I never tried yoga before, and it really takes me a few years to go into yoga, to realize yoga is not just about asanas, and to really see myself and to find what I really like. So, and also I got inner strength after 5 years yoga practice. Now I could choose my way. I'm going to study philosophy in England this year. I think this 5 years is kind of preparation. So I could really have the strength to choose my own way. That's the power of India. En el 2012 hice mi teacher training, el profesorado de yoga en Argentina, en Buenos Aires. Después tomé la decisión de ir a viajar, de agarrar algunos ahorros que tenía e ir a conocer Asia, y obviamente India estaba en la lista. Así que en ese momento pasé 15 días por Rishikesh, que lo único que sabía es que era la capital del mundo del yoga, entonces quería ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y me encanta ir siempre cuando estudio algo a la fuente. Entonces a eso vine. Y me encontré con muchos diferentes tipos de yoga, de profesores, de miradas muy nuevas para mí. Si bien había hecho una formación en Buenos Aires, realmente me parecía todo súper nuevo. De hecho, hoy en día, 6 años después, estudio Iyengar Yoga acá con Usha en Omkarananda, y debo reconocer que la primera vez que entré a una clase con ella salí diciendo esto no es yoga. O sea, yo que no sabía en realidad de lo que estaba hablando, pero decía yoga es amor y es sentir que todo está bien, ¿no? Que nada está mal, y salí de esa clase que había sido muy estricta, que muchas cosas habían estado mal, salí diciendo esto no es. Fui a otra clase en el Sivananda Ashram, que también acá es súper conocido, y algo parecido. No puede ser que me traten así como con tanta dureza. Y ahí empecé a entonces hacerme muchas preguntas de qué es el camino del yoga. Eso fue un poco mi camino, y a partir de ahí vuelvo todos los años porque siempre aprendo muchísimo. Así que una de las cosas que me he dado cuenta es que, bueno, sentido de comunidad, encontrarse con gente que piensa y siente igual, que está también en un proceso de encontrarse a uno, de búsqueda espiritual y de tranquilidad. Acá no se toma alcohol, no se come carne, se practica yoga, estamos mucho en la naturaleza, una vida muy simple también, que nos enseña a encontrar otras cosas, mucha belleza en la vida, de una forma muy simple. Entonces, bueno, eso es lo que me trae acá. Y elijo venir por eso, porque me siento muy bien en el día a día, en la práctica y en la comunidad, la gente que rodea, que creo que nos vamos como exponenciando, acompañando y ayudando un montón. Bueno, pues mi experiencia en la India siempre ha estado basada en el yoga. He venido, esta es mi tercera vez, un par de meses cada vez, y siempre me gusta sumergirme en el estudio tanto de filosofía como práctica. Aquí pasarme implicado un tiempo con este estudio, porque
Creo que vale la pena, hay ofertas de teacher training, hay varias ofertas, pero considero que uno mismo tiene que ir practicando, tiene que ir viendo su camino y es interesante sumergirse un tiempo en este mundo que en todo el entorno ayuda a este aprendizaje. Es un camino largo de autoestudio, de práctica. Yo en este caso aquí en Rishikesh encuentro mi espacio de autopráctica, de conocimiento de gente interesada en el mismo aspecto y realmente es un gran aprendizaje. Cuando vuelves a casa es interesante ver tus conocimientos, todo lo que has aprendido. Normalmente cuando estás aquí son mucha información, mucho contenido relacionado. Hoy en día hay muchos tipos de yoga, hay muchos lineajes, pero al final el conocimiento uno mismo lo va aprendiendo y supongo que viniendo en estancias largas, practicando, estando en este entorno, uno se va cultivando y es lo que poco a poco uno agradece y es lo que puede realmente enseñar. No es un camino de 15 días, no es un camino de unos meses, sino es toda una vida involucrado en este camino y aprendiendo poco a poco, cada día un poco más y sintiendo siempre la ética y los valores del yoga. Somos seres terrenales y hay que trabajar primero bastante en la parte más física y luego poco a poco intentando siempre leer, estudiar, pero no dejarse llevar por trabajos que en su momento a lo mejor eran más centrados en aspectos en monasterios, en vida austera, que hoy en día no llevamos, y considero los trabajos de bhakti, trabajos de respiración, trabajos más emocionales y mentales necesitan mi tiempo en consideración con lo que yo pienso, y por eso estoy centrado bastante en el tema de la alineación, el tema de la asana, en Iyengar, y más adelante intentaré más centrarme en otros aspectos como son más el tema de respiración en pranayama y el tema más de kriyas o temas que involucren espacios mentales, respiración, contracción, visualizaciones y espacios más, en mi sentido, un poco más volátiles que no considero que ahora mismo estoy capacitado para el estudio. 今年是我第3个年头来瑞士凯诗。其实说瑞士凯诗，印度很危险的话，一点都不危险。只要你自己不外出的话，安安静静的待在瑞士凯诗是很安全的。我来瑞士凯诗真正的目的是来学瑜伽的。3年，每一年来这里我都会待到3个多月和4个月。每次学的东西都让我感触很多，每一年的学的东西，每一年的变化都不一样。所以说，我在瑞士凯诗改变了也很多，学到的东西也很多，也交到了很多朋友，在朋友身上也学到了很多。真正的让我去改变的话，还是瑜伽方面让我去改变了非常大。所以说我在这边的话，真正在这边是在学瑜伽。在这边，我每一天早上都会去自我练习，每一天下午我都会去上课。在上课的当中，在学习的当中，我能更安静的、更深的去观察内心的东西。所以说，在瑜伽方面，我真正的学到了很多很多，也能真正的在瑜伽在练习当中，我能观察内心的自己。瑞士凯诗这个地方很神圣，也能让我去安静的放松自己。Bueno, esta es mi 4ª vez en India que vengo.
La primera vez fue como un encuentro, no sabía bien de qué se trataba el yoga y bueno, estuve un par de semanitas averiguando sobre el tema y me pasaron cosas muy lindas que nunca había sentido antes. Así que bueno, decidí volver varias veces más para profundizar la práctica. Cada vez fue distinta la experiencia. Si bien uno puede practicar yoga en su propio país, la verdad que acá el ambiente, especialmente bueno, en un lugar como Rishikesh, por ejemplo, el ambiente es muy propicio para profundizar la práctica y hay gente con mucho conocimiento que creo que solamente se encuentra acá en India. Así que uno siempre aprende más y aprende mejor. Y con los años creo que se va volviendo un poquito más inteligente a la hora de qué cosas son buenas para uno y qué cosas no tan buenas para uno. Entonces, creo que India es una experiencia transformadora a todo nivel. Cada vez que vengo ha sido así el caso. Y bueno, cada vez conozco más la cultura, la gente, que esta cultura el yoga está entretejido en la cultura, por decirlo de alguna manera. La forma en que la gente vive su vida tiene mucho que ver con la práctica del yoga y la verdad que está bueno observar a la gente de acá de India, cómo se maneja, cómo hace sus propias tareas, sus tareas diarias. Va desde lo más simple, o sea, cualquier persona que está acá en India también es una enseñanza del yoga. Así que bueno, la verdad que siempre muy contento de estar acá y siempre pudiendo conectar con algo que en algún punto te va marcando el camino del equilibrio. Por último, la verdad que poder estar acá un mes, 2 meses sin mayores preocupaciones, la verdad que es un placer absoluto y permite refinar la práctica para después poder llevarlo a una vida un poco más cercana a lo que es la vida occidental. Así que bueno, eso.